Hola, hola, buenas noches, Buenas noches. bienvenidas y bienvenidos. Buenas Vamos a noches. esperar un minuto y empezamos con esta linda conferencia. Gracias. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidas. Voy a pedirles, por favor, que apaguemos el audio para poder empezar, ¿sí? Y me puedan escuchar también. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Vanessa Meilay Chancafe Gabriel. Soy especialista en audición y lenguaje, docente de educación especial, con posgrado en habla, audición y lenguaje. Actualmente tengo mi centro de terapias y trabajo en un CEBE, María Madre. Bueno, hoy les tengo una linda charla, sobre todo muy informativa, muy dinámica, para que ustedes, mamás que están presentes, de repente también tengo a psicólogas, tengo a futuras psicólogas, tengo a docentes y de repente Todo eso les ayuda también. De alguna forma mi pequeño pues va a utilizar la aprehensión, va de alguna forma a utilizar Sí, esto por favor, vamos a apagar el audio. Para poder coger. Muchísimas gracias. Apagamos el audio, así me puedan escuchar. Muchísimas gracias. Muy bien. Sé que por ahí están mis exalumnas, alumnas y de repente futuras alumnas también. Así que agradezco que estén presentes. Somos 85 conectadas, así que estamos muy bien. Vamos a hablar un poquito de la estimulación del lenguaje. ¿Sí? A ver, vamos a retroceder. Hoy en día, la estimulación del lenguaje ha sido un poco opacada, ¿no? Ha sido un poco opacada por esto del COVID y por la cuarentena, ya que muchos de nuestros niños en las primeras etapas de vida no han estado estimulados y tampoco han tenido el juego con sus pares o juego libre con personas adultas o de su entorno, porque muchos de nuestros niños han estado en casa, los padres han estado pasando por una situación diferente y hemos visto también que tenemos muchísimos casos que requieren la estimulación del lenguaje. Así que vamos a empezar. Para empezar a conocer el lenguaje en su forma general y la estimulación del lenguaje, vamos a conocer tres conceptos importantes: el lenguaje, la lengua y el habla. Vamos a empezar con el lenguaje. ¿Qué nos dice el lenguaje? Bueno, el lenguaje es la facultad que posee todo ser humano para expresarse y comunicarse mediante diferentes sistemas que no se reducen a las palabras ni a la utilización oral o escrita, sino que abarca cualquier conjunto de signos. Esto se va a dar de manera universal, ¿sí? ¿Qué me dice la lengua? Bueno, la lengua es el idioma, es un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de cada comunidad. Así que por eso esto se va a dar de manera social, de manera social. ¿Y qué me dice el habla? Pues el habla es la realización física del idioma. Es el modo en que cada uno de nosotros individualmente recreamos las lenguas. Entonces, si nos damos cuenta, requiere, ¿no?, el lenguaje de todos, la lengua de la parte social y el habla de manera individual. Pero nos dice que tiene dos clasificaciones importantes. La primera
es el lenguaje expresivo. ¿Qué nos dice el lenguaje expresivo? El lenguaje expresivo es la capacidad de comunicarse, ¿no? Por ejemplo, ahorita mismo yo estoy utilizando un lenguaje expresivo. Esta capacidad que yo tengo para expresarme mediante pensamientos, ideas, deseos y alguna necesidad que yo tenga para decir, ¿no? Con esta expresión también puedo identificar y etiquetar los objetos que yo tenga en mi entorno. Y los puedo clasificar, les puedo decir su nombre, incluso puedo juntar palabras, ¿no? Y formar oraciones. Descripciones también puedo hacer. Acciones y responder preguntas. Me tengo que expresar. Expresivo no solo trata del uso apropiado del lenguaje, sino que también incluye, ¿qué incluye? La incorporación de expresiones faciales y gestuales. Son muy importantes para el lenguaje expresivo. Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus audios, así me pueden escuchar. Muchísimas gracias. Por ejemplo, ¿de qué manera yo clasifico el lenguaje expresivo? Por ejemplo, cuando un bebé empieza a murmurar, a gestualizar, ¿no? Él, pues, para llamar la atención de la mamá, lo hace. Entonces ahí ya está empezando a tener un lenguaje expresivo. ¿Qué me dice el lenguaje receptivo? Bueno, el lenguaje receptivo es la capacidad de entender el idioma, ¿no? Todo lo que yo recepciono, ¿no? Las habilidades del lenguaje receptivo también incluye comprender. Comprendo y respondo este lenguaje hablado. Y más adelante empiezo también con las palabras escritas, ¿sí? El lenguaje expresivo también trata de comprender gestos, de comprender preguntas, instrucciones, comprender también historias, señalar objetos, obtener cualquier información que yo quiera a través de la visión y de la audición. Pero hay diferencias entre estos dos, ¿no? Uno, que el lenguaje expresivo es la capacidad de comprender palabras y gestos. Y el lenguaje receptivo es la capacidad para expresar pensamientos mediante palabras y oraciones. Muy bien. Pero necesitamos saber el desarrollo del habla, ¿no? Porque es importante saber el desarrollo del habla. Estos son el habla. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta si nuestro niño o niña tiene alguna dificultad. Y los vamos a anotar. Primero vamos a hablar de la etapa prelingüística. De 0 a 12 meses. ¿Sí? De 0 a 12 meses. Vamos a hablar de la primera, que es de 0 a 5 meses. En esta etapa, el bebé, porque es un bebé todavía, ¿no? Nace y lo primero que emite, y lo que los doctores quieren, es que grite, ¿no? Que dé una señal de vida, sí, ¿no? Para escucharlo. Entonces empiezan los llantos, los ruidos, crea diferentes sonidos, ¿no? De placer, de satisfacción, ¿no? A veces llora de dolor, llora de alegría también. Aparecen los gorjeos. También hace pequeños ruidos cuando se le habla. Entonces, en esta etapa, ¿no? De 0 a 5 meses, este niño ya tiene diferenciado el grito, el llanto, el dolor, ¿no? Con
puede ser con risas o con llanto o algún tipo de comunicación. De 6 a 12 meses. ¿Qué me dice de 6 a 12 meses? Acá, este bebé empieza ya a comprender la palabra no. Conoce y responde a su nombre, ¿no? Ya se identifica. Se divierte también ante diferentes juegos y emite sonido. Disfruta mucho de las canciones. ¿Qué niño no disfruta de la canción? ¿No? ¿Qué niño no disfruta de las canciones en las cuales los va a estimular, ¿no? Y va a desarrollar también la discriminación auditiva. Emite balbuceos, ¿no? Ya empieza y surge laleos. Y a esta etapa, por ejemplo, ya empieza a tener sonidos vocálicos y consonánticos. O sea, ya empieza a decir mamá, 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 pa, 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 ¿no? Intenta a decir también gestos, hace gestos, ¿no? Y trata de repetir algunos sonidos. De 12 a 18 meses, ¿no? Ya hemos terminado la etapa prelingüística. Ya viene, a partir de ahora, la etapa lingüística. ¿Sí? La etapa lingüística. Abrir y cerrar. En la etapa lingüística se ve a partir de los 12 meses hasta los 2 años. Esta etapa es muy rica, ¿saben por qué? Porque este bebé ya deja de ser bebé y ya es niño, ¿no? Porque ya tiene 1 año, son 12 meses, 13 meses, y empieza a caminar. Y cuando un niño empieza a caminar, empiezan las travesuras, ¿no? Ya empiezan a jalar, empiezan a abrir cajones, empiezan a recoger lo que hay en el suelo, empiezan a investigar. Se vuelven niños muy hábiles motormente y también empiezan a evolucionar mucho más en el lenguaje. De 12 a 18 meses empiezan ya las primeras palabras con significado. O sea, mamá, papá, teta, agua, yo, ya, ¿no? Ven, guau, guau, perro. Responde también a preguntas. Preguntas todavía que tengan poca respuesta, como el qué es, quién es, ¿no? Hay más capacidad comprensiva que expresiva. Y también la pronunciación no es clara, recién está empezando, recién su lenguaje todavía es muy infantil. ¿Emite onomatopeya? Sí. Guau, guau. Y su vocabulario, ¿no? Va a estar entre 4 y 6 palabras. ¿Intenta imitar palabras sencillas? Sí, sobre todo con las sílabas ba, pa, ta. De 18 a 24 meses. Ahí está. Dice, a esta etapa ya empieza a usar nuevos sonidos. Ya no solamente es ba, pa, ta, sino es ka, cha, ¿no? Ya empieza a pronunciar nuevos sonidos. En esta etapa es capaz de pedir lo que desea con su nombre, porque ya el incremento de vocabulario es mayor. Ya tiene por lo menos 50 palabras nuevas, ¿no? Entre alimentos, prendas de vestir, comida, menaje, por ahí algún lugar. Entonces, incrementa ese desarrollo. Muy bien. Terminamos la etapa lingüística y ahora nos vamos al periodo de las primeras frases. ¡Wow! Nuestro niño va creciendo, ¿eh? Entonces, a partir de los 2 años, motormente, ¿cómo está mi niño? Corre, ¿no? Ya corre, ya. Camina con estabilidad, mi niño corre, ya empieza a tener más juegos motrices y también desarrolla la comunicación. Entonces, de 2 a 3 años
empiezan a aparecer el lenguaje telegráfico. ¿Qué significa el lenguaje telegráfico? 2 palabras, ¿no? No con una sintaxis adecuada, pero te dice comer agua, ¿no? Pollo como, carro mío, más leche, ¿no? Empieza a decirte palabras comunes, juntarlas en frases. Puede agrupar también diferentes palabras por familias, ¿no? Quiere comer, quiere pan, leche, agua, sabe lo que son alimentos, sabe lo que son frutas, sabe lo que son lugares. Empieza a conocer conceptos dentro, fuera, grande, chico. Empieza también a tener un juego simbólico. Qué importante es el juego simbólico, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el juego simbólico? Quiere decir que es una actividad espontánea en la que todo niño la va a utilizar y va a tener una actividad, ¿no? Mental que recrear y escenificar como entretenimiento, ¿no? Ellos van a empezar a crear, a desarrollar espontáneamente diferentes juegos. Empiezan también a hacer preguntas. ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Con quién? Aparece el porqué, ¿no? De las cosas. Ya a partir de los 5 y 6 años, perdón, de 3 a 4 años, ya empieza un lenguaje social. Ya los niños comparten más con sus pares, ¿no? Comparten más juegos, expresan ideas, pensamientos. No está muy acorde la sintaxis, todavía las está desarrollando bien. Tiene algunas equivocaciones al decir las oraciones, pero ya a los 5 años el diálogo ya es más consistente. Usa oraciones más largas, complejas. Y a los 6 años ya todos los sonidos de la articulación están completos, ¿no? Todos los sonidos. Entonces nos damos cuenta que todo este desarrollo del habla, ¿no? Siempre culmina a los 6 a 7 años de edad, donde ya el niño tiene que desarrollarlas y nosotros aprender a identificarlas para saber si mi niño o niña necesita una estimulación del lenguaje, ¿no? O tal vez una terapia de lenguaje. Para yo saber, necesito de mis prerequisitos. Estos prerequisitos que los voy a ir reconociendo, ¿no? Si los tienen mis niños para poder yo empezar a trabajar. El primero, el contacto visual. ¿Cuál será el contacto visual? ¿Qué es el contacto visual? ¿No? Muchas de nosotras, docentes, psicólogas, mamás, y necesitamos que nuestro niño tenga ese contacto visual para que me pueda entender, ¿no? Por ejemplo, el contacto visual es una actividad mental o también le dicen de los sentidos, que nos va a ayudar ¿a qué? A el procesamiento de la información que le voy a dar, ¿no? Y esto se va a dar como resultado un aprendizaje. ¿Qué podemos utilizar para que haya este contacto visual? Si son pequeños, empezar a trabajar con libros, con imágenes muy coloridas. Identificar también algún objeto escondido de repente, entre muchos iguales. Buscar, ¿no? Buscar entre ellos algo muy colorido. Dibujar y realizar diferentes actividades. Nuestro segundo prerequisito, la atención. La atención es importante para el trabajo que nosotros realizamos. Esta atención también es una actividad mental, ¿no? Que necesitamos
para que haya un aprendizaje. Y lo podemos realizar diariamente, ¿no? Porque nosotros queremos siempre la atención de nuestros niños o de nuestras niñas para poder lograr que él aprenda. Entonces, este proceso, ¿no?, de información, nosotros tenemos que trabajarlos desde temprana edad. Nuestro tercer prerequisito es la permanencia de objetos. Y la permanencia de objetos, ¿qué serán? Las destrezas. Las destrezas de entender y saber que aún cuando el niño no vea los objetos, estos seguirán existiendo. Y esto lo va a hacer, ¿no?, también como parte del trabajo que va a realizar. Número 4, la imitación. ¿Qué es la imitación? Es una acción, un gesto, ¿no? O también un sonido producido por el adulto o por la persona que lo está realizando. ¿Tenemos más prerequisitos? Sí, tenemos más prerequisitos. Otro de los requisitos son los medios y fines. ¿Qué serán medios y fines? Bueno, los medios y fines son habilidades para conseguir lo que tú deseas, utilizando siempre un medio para lograrlo, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero sacar un objeto de un envase, ¿no?, sacarlo de una caja, entonces yo tengo que tener esa habilidad para buscar, saber cómo encontrar, de qué manera buscar. El otro prerequisito es la toma de turnos. Esta toma de turnos es uno de los objetos, ¿no?, o uno de los objetivos primarios en el que todo niño necesita practicar para convertirse en un comunicador efectivo. Necesito esperar turno para poder decir, hacer o realizar algo. Siguiente prerequisito, causa y efecto. ¿Qué nos dice la causa y efecto? Que es la relación, ¿no? La relación que existe entre dos cosas, ¿no? Donde hace que la otra ocurra y cada acción tiene un efecto, ¿no? Yo abro la boca, emito un sonido. El juego simbólico, y es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Este juego simbólico que el niño tiene que ser capaz de realizar mediante el juego imaginario, ¿no?, dándole vida a diferentes objetos y que ayuden a que desarrolle conscientemente cada una de estas capacidades. Qué importantes son estos prerequisitos para el trabajo con estos niños o niñas, que a primera etapa nosotros lo realizamos y tenemos en bien para trabajarlo, ¿sí? A veces nosotros pensamos que solamente existen 2 o 3 prerequisitos, pero en realidad son más para poder lograr nuestro objetivo, que es el desarrollo del lenguaje. Y todos se preguntan, ¿no?, ¿cómo debemos estimular el habla? Porque acá estamos hablando del lenguaje oral, del habla, y de qué manera podemos desarrollar. Bueno, primero vamos a imitar, ¿sí? Y para eso yo necesito que ustedes me acompañen, porque hoy vamos a desarrollar juntos la imitación. Yo sé que ustedes son unas artistas. Por ahí veo a Milagros Kramer. Hola, Milagritos. Gracias por estar ahí. Bueno, Milagros es una de mis exalumnas que hoy la voy a poner nota. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras que ya trabajamos de manera Zoom o telegráfica,
ya sabemos expresarnos frente a las pantallas, ¿no? Si no sabemos, tenemos que aprender, les cuento. Sí, a la fuerza, sí, a jalones. ¿Por qué? Porque es parte de la comunicación. Acuérdense que hemos hablado que la comunicación también es gestual, ¿no? Que también parte de eso, no solamente es el habla oral, sino también los gestos. Y más todavía si trabajamos en estimulación del lenguaje, si trabajamos con niños pequeños, tenemos que agradarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre le digo a mis alumnas, niño pequeño que te pone la cruz, ya olvídate, ya va a llorar cada vez que te ve y ya no te va a aceptar. ¿Y tú cómo estimulas el lenguaje? Bueno, entonces tenemos que agradar. Y para agradar necesitamos nosotros tener todas esas funciones que hemos visto anteriormente en el lenguaje, ¿no? Y saberlos desarrollar y aprovechar con ellos. Y para eso necesitamos de los juegos de la imitación facial. ¿Sí? Aquí está mi rostro. ¿Sí? Aquí está mi boca, que es una de mis herramientas potentes para estimular el lenguaje, ¿no? Están mis manos para poder hacer alguna señalización y necesito tener una herramienta y una de las herramientas también es el canto, ¿sí? El canto. Entonces yo les voy a pedir que todos participemos, porque hoy tenemos premios, les cuento. Hoy tenemos premio. Hoy nos llevamos juegos digitales, aquellas personas, tres personas que yo vea que participan y me realizan muy bien este ejercicio, se les va a enviar juegos virtuales a su correo, totalmente gratuitos. Así que para que sigan desarrollando, ¿ok? Vamos a poner una musiquita, ¿no? Porque vamos a ir desarrollando las diferentes posiciones de las vocales, ¿sí? Pero lo vamos a desarrollar de manera articulatoria, porque muchas conocemos la A y de repente decimos A, ¿no? Pero cuando es articulatoria, yo tengo que abrir la boca. A. Y con mis dedos los tengo que abrir. A. Abro la boca. Ah, muy bien. Cuando digo la E, tengo que también jalar la parte inferior de mis labios. Muy bien. Cuando digo I, enseño mis dientes. Pongo mi dedo en mis dientes. I, junto a mis dientes. Cuando digo O, presiono mis mejillas. Oh, muy bien. Y si digo U, hago piquito, jalo. Muy bien. Vamos a cantar y vamos a realizar esa imitación. Vamos a poner la música. A ver. Yo ya sé decir la A, 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 porque me enseñó mamá. A, 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 canta tú bien la A, 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 me enseñó mamá. Y yo sé, y yo sé decir, fácilmente lo aprendí. Canta tú también la te la quiero ir a ti. Y ahora yo, y ahora yo ya sé decirlo. Ya sé decir la porque me enseñaste tú. Y yo canto como canto ay, hazlo tú, canta ay, yo, hazlo tú, canta ay, Muy bien.
Muchísimas gracias por su participación. Les cuento que no las pude ver a todas, pero ahora va la revancha, porque vamos a poner la canción y yo solo voy a observar. Voy a observar y voy a sacar una ganadora, porque de ahí seguimos con las actividades. Sacamos una ganadora. Vamos a empezar de nuevo. Yo sé decir Porque me enseñó mamá. Yo sé decir la lo aprendí. Tú también quiero ir a ti. Y ahora yo ya sé decir la porque me enseñaste tú. Y yo canto como tú. Canto ay yo. Hazlo tú. Hazlo tú. Canta ay yo. Hazlo tú. Hazlo tú. Canta ay yo. ¡Buenísimo! ¡Qué difícil Bravo. elección! Por Dios, qué Gracias, Miss. Uno tiene que controlar la voz, controlar los gestos, esperar movimientos. tenemos que esperar punto, ¿no? Tenemos que imitar, tenemos que comprender y analizar todo este concepto. La verdad que sí, yo sigo pensando a quién le podemos dar el premio, pero sí, yo le voy a dar a un profesor que ha estado muy atento, al profesor o al psicólogo José Luis Condori. Aplauso para nuestro psicólogo, que Bravo. siendo el único clavel ha estado ahí. La espina será. Pero seguimos imitando. Seguimos imitando. Otra de las imitaciones que también tenemos que lograr es la imitación oral con nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí sí, ya no solamente es el rostro, sino nuestro cuerpo. Y siempre empezamos con sonidos onomatopéyicos. Estos sonidos que a nuestros niños les gusta. ¿Y cuál es el primer sonido onomatopéyico que siempre mi niño dice o realiza o lo encontramos en el hogar? Al Perro. La vaca. Al perro. Guau. Perro. El perro, sí, porque el Guau. perro es un animalito que lo encontramos en casa y es En la más calle. decir, guturalizar, porque ahí está dentro también la G, la U, la A, ¿no? Sonidos que siempre tiene al inicio de cada habla. Entonces vamos a empezar también a cantar una canción, ¿no? Famosa, una canción famosa, El perro Bobby, ¿no? El perro Bobby, pero tenemos que cantarla con mucha expresión, ¿no? Porque nuestros niños necesitan eso, necesitan imitación, necesitan caracterización, necesitan vocalización y todo lo que termine en ción, ¿ya? Así que vamos a ver, vamos a poner la música, DJ, ¿dónde está mi DJ? Aquí está mi DJ. Y vamos a empezar. Si quieren, se paran. Si no, hay ustedes mismas son, ¿ah? Primero. El perro Bobby se molestó porque le pisé la cola.
le dolió. A la guau, guau, guau. A la guau, guau, guau. Porque se la cola le dolió. El gato feliz se molestó. Porque le pisé la cola y le dolió. A la miau, 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 miau. A la miau, miau, miau. Porque le pisé la cola y le dolió. Muy bien, muy bien. Esta canción está con todos los que tienen. Imagínense, ¿cuándo vamos a acabar? Vamos a empezar solo con el perro, ¿ya? Vamos a hacerlo solo con el perro, ¿ya? Vamos a expresión, ¿ah? Acá me tiene que salir otra ganadora o ganador. Ya saben que son 3. Así que vamos a empezar. 1, 2 y 3. Bien. El perro se molestó. Porque le pisé la cola y le dolió. A la guau, guau, guau. Y le dolió. Porque le pisé la cola y le dolió. El gato feliz se molestó. Porque le pisé la cola y le dolió. A la miau, 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 miau. Porque le pisé la cola y le dolió. DJ, mi DJ se quedó dormido. Mezcló vocales con animal. Ahora sí, ya yo no, yo voy a ser observadora. Ustedes van a expresar sus emociones, van a expresar también su onomatopeya mediante la expresión corporal y gestual, junto con el canto. Vamos a empezar y acá sacamos una o un ganador. Se fue DJ se fue. ¡Vamos! El perro Bobby se molestó porque le pisé la cola y le dolió. Guau, 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 guau. Le pisé la cola y le dolió. El gato se molestó porque le pisé la cola y le dolió. A la miau, miau, cola y le dolió. Porque le pisé la cola y le dolió. Ahora se DJ, ahí está. Muy bien. Aplauso para nosotras, muy bien. Por nosotros. Excelente. Acá sí ya tenemos una ganadora. ¿Dónde está la Miss Fiorella Medina Sainz? Ahí está nuestra siguiente ganadora. ¡Ay, qué lindo! Aplausos, chicas. Lo importante es la participación, así que... Claro. Muy bien, excelente. Miren todo lo que estamos desarrollando y es importante para poder lograr una estimulación del lenguaje con mi niña o con mi niño, ¿sí? Seguimos entonces. Luego, también necesitamos de una denominación de objetos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo a la mano, por ejemplo, una tijera, ¿no? Yo tengo que desarrollar y decir qué es, para qué sirve, qué color tiene, qué forma tiene, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo compramos? ¿Quién lo compra? Entonces, desarrollamos diferentes preguntas, esperamos las respuestas y también podemos organizar oraciones, ¿sí? ¿Cómo? Mencionando las características de cada cosa. ¿Cómo cuáles? Un globo, un simple globo, una pelota, ¿no? Juguetes, los primeros juguetes que tiene, ¿no? Podemos ir desarrollando las características, mencionando características diversas, forma, color, sonido, para
poder adquirir diferentes palabras nuevas, adquirir información y de esa forma adquirir conocimiento, lenguaje comprensivo y lenguaje, ¿no?, expresivo. Ya saben que primero es el lenguaje receptivo o comprensivo y ya después viene el lenguaje expresivo. Luego, también tenemos que conocer nuevos objetos, ¿sí? Conocer nuevos objetos. Nuestros niños necesitan saber qué es un caracol. Nuestro niño necesita saber qué es una bandera. Necesita saber qué es un pincel, una acuarela. Muchos de nuestros niños que tienen 5, 4 años no reconocen muchas cosas que hay a su alrededor. Y por el simple hecho que no se le mencione, ¿no? Que la mamá no le diga, Pepe, tráeme la goma. Ah, goma, comprendió, ¿eh? ¿No? Pepe, tráeme la goma que está debajo de la mesa. Goma debajo mesa, ya está, ¿no? Pepe, guarda tu media dentro del cajón. Sí, de ese cajón rojo. Dios mío, media, cajón rojo dentro. Ah, wow, ¿no? Hay una cognición ahí súper clara, súper larga, que el niño va a tener que comprender. Si no es a la primera, a la segunda, a la tercera. Pero la va a hacer. Pero por eso nosotros tenemos que ir motivando, diciendo, pidiendo, tratando de que ellos puedan comprender y realizar las actividades. Entonces nosotros tenemos que darle a conocer cada día diferentes objetos, diferentes cosas que está a su alrededor, que va a tener que comprender, ¿sí? Acciones, palabras, preposiciones, adjetivos, y poder diferenciarlos entre ellos. ¿Y cómo y cuándo vamos a estimular? ¿En qué momento, no? ¿En qué momento yo voy a estimular mamá, profesora, tía, sobrina? ¿En qué momento? Primero, en sus rutinas diarias. Si estoy en casa, pues en el momento que baño a la bebé, le voy nombrando partes de su cuerpo. En el momento que estoy dándole de comer, les voy cantando una canción de los alimentos o les voy nombrando lo que está comiendo, de qué color es, si pica o no pica, si está caliente o está frío. En el momento que juegas, ¿no? Juegas con un globo, wow, el globo arriba, el globo abajo, el globo se desinfló, el globo se reventó, ¿no? Tírale el globo, dame el globo. Empiezo yo a mostrar y a darle diferentes tipos de actividades con las rutinas que yo voy a trabajar con él. A la hora de alimento, la limpieza, el cepillo de dientes, ¿no? El cepillo de dientes. Por eso es que es muy importante, les digo, que al inicio de una estimulación del lenguaje siempre esté acompañado de un adulto. Un niño no puede estar solo, ¿no? Tú no lo puedes dejar sentado frente al televisor y que él comprenda y entienda lo que puede. Porque no está monitoreado y lo que va a hacer es repetir y ser esa maquinita repetitiva sin saber comprender. Entonces siempre el adulto es la guía, ¿no? El adulto es el que enseña al niño y necesitamos tener esta rutina con él. Otra de las cosas también que cuándo y cómo estimular es darle instrucciones, pero estas instrucciones claras, precisas, concisas. Toma, dame, guarda, pega, corta y pega, ¿no? Dale a ella. Entonces voy aumentando esas instrucciones para que este niño comprenda y entienda lo que va a hacer y poco a poco sepa cómo y dónde. Y por último, las actividades. ¿Qué actividades yo puedo realizar con mi niño? Ya, o sea, de cajón, las canciones, ¿sí o no? Así, nosotras somos, por ahí, yo les decía a mis alumnas, somos yo las lover, ¿no? Por ahí están las nube lover. ¿Quién más? Por ahí,
las Karina Lover, ¿no? Todas tienen su tiempo, todas tienen sus etapas, pero ojo, hoy en día tenemos que tener la etapa del niño, ¿no? Tenemos que buscar actividades que hoy en día también trabaja el niño. Por ejemplo, una de las actividades que hoy en día yo realizo con mis pequeñitos es el TikTok, imagínate, ¿no? Yo hago mi TikTok con mi niño para que él pueda producirme algún sonido, para que pueda tener algún gesto y pueda emitir palabra. Y poco a poco ir aumentando esto, pero hay que saber seleccionar también, pues, ¿no? ¿Qué tipos de TikTok hacer? Es un juego válido, que hoy en día se realiza también para aumentar el lenguaje. Lecturas, claro que sí. Cuentos pequeños, dibujos grandes, coloridos, no muy infantiles ni muy también reales, ¿no? Intermedios, así como el que lo ven de repente en la pantalla, ¿no? Que ayude a identificar y que tenga mucha expresión facial, expresión corporal, movimiento, ¿no? Esa amplitud que deben tener para que este niño no solamente pueda desarrollar oralmente, sino también incremente sus sentidos, porque el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, a mí me dan un cuento y, por cierto, incremento el lenguaje oral, pero ¿en base a qué? A mi función visual, porque voy a observar, a mi función auditiva, a todas esas funciones que va a llegar a qué? A que tenga esa característica usual de poder realizar alguna actividad usual. Y muchas de las actividades que yo puedo usar con mi niño para poder lograr un lenguaje oral. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos tenido un pequeño preámbulo de lo mucho de repente que se pueda venir. De todas maneras, yo hago hincapié a invitarlas a que sigan este curso de especialización de terapia del lenguaje que lo llevamos hoy en Ludus Perú. La que le habla participa en terapia del lenguaje y esto es uno de nuestros módulos, un pequeño corto de uno de nuestros módulos en estimulación del lenguaje. Ahora, si ustedes desean, pasamos a las preguntas. Tienen que levantar la manito para yo poder darle pase y ustedes puedan preguntar. Tenemos 10 minutos para poder responder preguntas. Ah, ya. Muy bien. Sí, es que estaba sin. Omar Ponce. A ver, ¿dónde está mi amigo Omar Ponce? Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Buenas noches. Sí, quería preguntarle, para un niño que recién se está encontrando en inicial, ¿no? 3, 4 años, como la parte de como de expresarse, de ver, ¿no? De sentir también. Quería preguntarle, porque he visto que hay algunos niños. ¿Ya? Sí, quería preguntarle, hay algunos niños que tienen la capacidad de poder aprender como los colores, pero en inglés, en el idioma inglés. Entonces, quería preguntarle acerca de eso. Ya. Bueno, les cuento que el niño, antes de que logre articular, ¿no? Y se dice que son bilingüísticos porque logran hablar otro idioma, más comprender que hablar, pero si ellos están estimulados, ¿no? Con imágenes, con canciones, en inglés, van a desarrollar mucho más ese idioma, ¿no? Claro que de repente van a ser desarrolladas de manera imitativa, ¿no? Lo van a desarrollar de manera repetitiva, más no de comprensión, que es muy diferente a comprender algo que quiere o desea. Pero ya más adelante ellos van a adquirir su lenguaje materna, que es el castellano, o de repente otro que diferencie a este, ¿no?
No todos los niños tienen esa capacidad, como te digo, de repente está estimulado con canciones o parte del inglés, pero al final logran realizar su lengua materna, como cualquier otro, ¿no? Claro que se les tiene que enseñar. ¿Quién levantó la mano ahí? Gladeni. 4 participantes hay. A ver. Cristina León. Buenas noches. Mi Buenas consulta es, ¿a qué edad es oportuno llevar a un niño a terapia de lenguaje? Justamente tengo una sobrina que fue a terapia de lenguaje aproximadamente desde los 2 años hasta los 3 años y medio antes de que empiece la pandemia y aún tiene dificultades en articular algunas letras. Ya, te cuento que nosotros hemos visto el desarrollo del habla, que son los hitos del lenguaje. Si tu niño o niña a esta edad no dice todo lo que yo he explicado según su edad, es porque necesita una evaluación, ¿no? De repente no de lenguaje, sino también de manera psicológica. Ahí nos vamos a dar cuenta que realmente ella necesita. ¿Sí? Es por eso que es muy importante que nosotros sepamos el desarrollo del lenguaje oral, porque nos vamos a dar cuenta si realmente hay alguna necesidad, si mi niño está de acuerdo a su edad, si necesita algún tipo de evaluación o algún tipo de descarte, ¿sí? Sea la edad que sea, a partir de los 3, 4, 5, 6 años, o mediante también una intervención, ¿no? Antes de lograr en sí algunos sonidos específicos. Muchas gracias. Ok. Miss Zoila. ¿Cómo está, maestra Vanessa? Buenas noches. Disculpe que no encienda mi cámara. Un placer verla después de tanto tiempo. Hice 2 especializaciones con usted. ¿Cómo estás, Zoilita? Bienvenida y muchísimas gracias. Gracias, maestra. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros cuando estuvimos llevando la especialidad con usted, hicimos en parte de los módulos, algunos cuadernos de aplicación, trabajábamos con praxias, pero hoy en día escucho en especialistas, ¿no?, de que ya no se trabaja con las praxias. Yo no sé si en ese entonces, recuerdo que usted nos dijo que estaba todavía en discusión eso. Hoy en día, usted como especialista, ¿qué nos puede recomendar? ¿Podemos todavía? Yo no me dedico a la terapia, soy maestra inicial, pero siempre hay esa interrogante por parte de los papás, ¿no?, que llevan a sus niños a terapia con personas ya especializadas, ¿no? Por eso era mi pregunta. Gracias, Zoila. Esa es la pregunta de todas, ¿ah? Esa es de cajón. Te cuento que hoy en día siempre me hacen esa pregunta y yo suelo responderlo de esta manera, ¿no? Las praxias, que son movimientos bucolinguales, ¿no? El sábado voy a ponerme al día que van a ayudar a diferentes movimientos, ¿no?, que necesitamos para poder tener punto y modo de articulación. Ahora, si nosotros nos podemos a pensar de aquel niño que nace, ¿no?, y que necesita ejercitar algunos movimientos como la succión, por ejemplo, ¿no? Hay niños que succionan y hay niños que no logran succionar porque de repente no han tenido esa facilidad o no llegan a desarrollar o no lo han dejado desarrollar. Hay niños que logran tener bastantes movimientos linguales porque han ejercitado mediante canciones, mediante el alimento, mediante diferentes acciones, ¿no? Pues hoy en día decimos que no es importante las praxias, ¿no? Pero les cuento que yo, por experiencia les hablo, ¿no? Tenemos niños que desde temprana edad no han desarrollado sus movimientos bucolinguales. Uno, por alimentación. De repente no le dieron, ¿no?, alimentos donde ellos puedan masticar, donde ellos puedan trozar,
donde ellos puedan succionar, y estos son movimientos, son praxias. Y si no los ha realizado durante la temprana edad, entonces van a necesitar de estos juegos, ¿no?, de lenguaje, o de soplo, o de praxias, más adelante, para poder ejercitar y tener movimientos para poder tener los puntos y modos de cada sonido de articulación. Por eso es que se da este retardo, ¿no?, o este trastorno de los sonidos del habla. Pero también hay niños que no requieren de estas praxias, sino que requieren de entrenamiento auditivo, ¿no? De aquellos niños que requieren más de escuchar que de hacer. Entonces también requiere de eso. Es por eso que en el cuaderno de actividades, porque realizamos un cuaderno de actividades para los trastornos del sonido de habla, trabajamos tanto praxias, que es una gimnasia vocal, y también desarrollamos la discriminación auditiva, ¿no? Entonces, si ustedes notan dentro de sus pacientes que necesitan desarrollar estos ejercicios, pues realicen actividades previas, ¿no? Y si hay niños que necesitan más discriminar auditivamente, entonces realicen ejercicios de discriminación auditiva para desarrollar ese tipo de sonido, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante, no de repente para un niño A o un niño B, hay diversidad de pacientes, ¿no? Hay niños también con disglosias que tienen su trastorno de los sonidos, y estos niños con disglosias, ¿no?, que son aquellos que tienen un paladar, una lengua corta, ¿no?, un frenillo lingual corto, y ellos sí necesitan de estos ejercicios, ¿no?, que le llamamos las praxias. Entonces, hay que saber seleccionar cada caso, pero hoy en día, al menos yo, sí desarrollo las praxias según la necesidad de cada paciente. No digo que todos, ¿no?, porque yo sí les digo a mis alumnas, de repente no en todos, pero sí necesitan saber las actividades prácticas para que desarrollen ese niño que de repente le falta. Sí, soy Lita. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Muy bien. Lizzy Saer. Lizzy. Hola, maestra, ¿cómo está? Muchos saludos. Mil gracias por la conferencia, muy interesante. Yo soy colombiana. ¿No me escuchan? Claro que sí, te escuchamos. Bueno, mientras uno está realizando las actividades por ejemplo, con bebés entre 6 meses y 3 años, 4 años aproximadamente, ¿hay un modelo o una evaluación que se le puede hacer, que uno pueda realizar como para que ellos puedan ser remitidos ya a la fonoaudióloga o a la terapeuta del lenguaje? Ya. Mira, bueno, acá en Perú, no sé cómo será en Colombia, hay, bueno, esto con esto de la pandemia ha parado un poco, ¿no? Pero los bebés suelen ir a los pediatras, ¿no? O a su desarrollo de bebé sano, donde a ellos lo monitorean cada mes, ¿no? Y la pediatra tiene que estar especializada en algunos signos de alerta, ¿no?, que presenten estos niños si tienen alguna dificultad, no solamente de lenguaje, sino motora, ¿no?, o intelectual también. Entonces, acá en Perú existe una cartilla donde los niños van y les hacen como una lista de cotejo, y si no responden, ellos derivan hacia el psicólogo, derivan hacia el especialista pertinente que necesitan. Pero también, Lizzy, hay mamitas que no los llevan, ¿no? Eso sí, está claro, pues en todos lados. Hay mamás que simplemente se dejan llevar
por el primito, por el vecinito, y a veces cuando los juntamos a todos de la misma edad, nos damos cuenta que nuestro niño necesita, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo ¿a qué? Empiezo a buscar información y a la primera que tiene que ser, pues yo creo que es al pediatra, ¿no? Porque es pequeño. O si es más grandecito, de repente a un psicólogo, a un especialista que realmente esté cerca a. Pero lo más importante es que nosotros ahorita que estamos en reunión y todos los profesionales estemos también alerta a estos niños que presenten algún síntoma, ¿no? Y que tú digas, este niño necesita. Y ahí es donde yo voy a tener que decirle a la mamita que por favor necesita que lo lleve a algún especialista porque estoy observando esto con tu niño, ¿no? Y eso es lo de especialista. Eso es lo de que nosotros nos corresponde, más allá de poder evaluar.